Buenos días. ¿Me escuchan bien? Bueno, nuevamente, como siempre digo, para mí es más que un honor servirle a mi Señor y tener la oportunidad de llevar nuevamente el mensaje de la palabra y que quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos compartirlas con personas que aún no conocen de las buenas nuevas del Señor, pero que necesitan sanar su alma y su corazón. Y he intitulado este mensaje, seguramente ya lo vieron en las redes, Desaliento, confía en Dios. Y me parece que es muy oportuno el título de este mensaje a la luz de todas las situaciones que estamos viviendo en nuestro día a día. Y para ello vamos a ir al libro de Salmos en el capítulo 42 del 3 al 5 que dice así: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui yo con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas delante de mí? Y luego dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Inclinemos nuestros rostros para tener una oración. Señor, te damos gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra día con día, Señor Jesús. Padre, que tu amor se siga derramando en nuestras vidas, Señor Jesús. Padre, y que tú seas con cada uno de nosotros, de nuestras familias, de las personas con las cuales compartimos a diario, Señor. Que tu amor se refleje en nuestras vidas para tocar esas almas que necesitan de ti. Amén. Dice un amén conmigo. Y bien, en nuestro circular por la vida en este mundo creado por nuestro Dios, el ser humano siempre ha tenido, tiene y tendrá desalientos. El cristiano, el creyente y el no creyente. La persona rica, la persona pobre. El estudiante, el trabajador, el profesional, el empresario, el trabajador, las familias en algún momento van a presentar desalientos, van a presentar desánimos, van a presentar frustraciones. Y aquí, en esta parte de la palabra, el salmista David se dice que compuso esta parte de la palabra, este salmo, cuando huía de su propio pueblo, huía del rey Saúl y no le quedó otra alternativa, pues el rey Saúl andaba tras él para asesinarlo, que lo intentó varias veces, y David dice, no me queda otra, tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí después de haber ganado batallas para el pueblo de Israel, después de haber traído alegría a la casa de Dios, después de haber conquistado tierras para el pueblo. Sin embargo, Saúl decide perseguirlo y buscar la muerte de quien posteriormente sería el rey David. Pero el rey David no le queda otra opción
tiene que huir. Tiene que huir de su propia tierra, a la cual le dio tantos beneficios. Por eso dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud entre voces y alegrías, y de alabanza del pueblo en fiesta cada vez que conquistaban una batalla. Sin embargo, David tiene que huir y no le queda otra alternativa que huir hacia el pueblo enemigo, hacia el pueblo que también era enemigo, hacia los filisteos, hacia la tierra de filisteos, del pueblo que era enemigo de Israel. Imagínense la situación, llega un momento en que este hombre se quiebra y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas delante de mí? En este caso, David tenía que tener cuidado tanto de la persecución del pueblo del rey Saúl, así como también del pueblo filisteo. Tenía que cuidarse de ambos. Y está en una situación de tal abatimiento, de tanta tristeza, de tanto desaliento, de tanta frustración, que allí mismo en el mismo Salmo 42, en el versículo 11, repite lo mismo que dice en el capítulo 5. Dice en el versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas delante de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este hombre estaba totalmente desesperado, deprimido, buscando resguardar su vida delante del rey Saúl e incluso delante del pueblo enemigo que eran los filisteos. Igualmente, usted y yo hemos presentado momentos difíciles y dificultades que a veces se nos hace difícil y complicado lidiar con ellos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando viene el desaliento a nuestras vidas? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué sucede cuando viene el desánimo? Cuando viene el desaliento, muchas veces nos paraliza, nos detiene y no nos permite avanzar en los proyectos que Dios ha puesto en nuestras manos, ha puesto en nuestras mentes, y no creemos que valga la pena seguir avanzando en ellos. Dejamos de luchar por seguir adelante y nos convierte en una persona que no persevera, que no persiste, que no es constante y que pensamos que no podemos seguir, porque el desaliento, la frustración y el desánimo ha invadido nuestra alma, nuestras emociones y nuestro corazón. A veces, aunque nuestras almas, nuestra mente, nuestro corazón está arraigado a la esperanza y a la promesa divina, vemos cómo no estamos exentos de atravesar por este tipo de situación. Y esto a veces empaña la visión que nuestro Dios tiene para nosotros, y la fatiga y el desaliento debilita nuestro espíritu si no está bien alimentado. El desaliento encuentra a veces su raíz en las complejidades de la vida moderna. El enemigo, la carne, el mundo constantemente están invadiendo nuestras emociones, llevándonos a perder la perspectiva para la cual Dios nos ha llamado. Vivimos en un mundo, yo diría, lleno de desafíos, de retos, de presiones sobreabrumadoras que a veces no nos permiten seguir luchando y que a veces nos hacen perder la perspectiva de la voluntad que la voluntad de Dios tiene
para usted y para mí. ¿Cómo entra el desaliento en nuestras vidas? ¿De qué manera entra? ¿Por qué entra? ¿Qué hace que nos sintamos desalentados muchas veces? Existen muchos motivos por los cuales usted se puede sentir desalentado. Uno de ellos, evidentemente, puede ser por la muerte de un familiar. Por la muerte de un familiar. Si vamos a la siguiente lámina, nos dice Segunda de Reyes, en 2, 27 y 28. Allí vemos cómo la mujer sunanita, aquella mujer que le dio hospedaje a Eliseo en Segunda de Reyes, y era estéril. Y Eliseo le dice a su criado Giesi, ¿qué podemos hacer por esta mujer que ha sido tan dadivosa con nosotros? Y Giesi le dice, mira que no tiene hijos. Y Eliseo le dice, de aquí a algún tiempo vas a tener un hijo, le dice. Y efectivamente tiene este hijo. El hijo crece, pasan algunos años y el hijo muere. Y entonces esta mujer en estado, yo diría que más que en estado de desánimo, que en desaliento, estaba en un estado de desesperación, diría yo. Un estado de desesperación, dice, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Y se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, es decir, Eliseo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y luego dice la mujer, la sunanita, dijo, pedí yo hijo a mi señor. ¿No dije yo que no te burlases de mí? Y allí Eliseo entiende que el hijo estaba en problemas. Había muerto realmente. El hijo había muerto realmente y se apresura. Y luego vemos cómo el poder de Dios se manifiesta resucitando al hijo de esta sunanita. Quiero contarte algo que me sucedió en el año 81, porque yo sé lo que es perder un familiar. En el año 81, seguramente muchos de ustedes no habían nacido. Viéndolo más de cerca diría que la mayoría. Yo tenía un hermano que tenía 20 años, yo tenía 19, apenas me llevaba 16 meses. Y estudiamos juntos toda la primaria. Era mi protector, era quien me ayudaba, quien me explicaba. Era mi compañero de cuarto. Estudiamos toda la primaria juntos, toda la secundaria juntos. Era un líder estudiantil. Era mi héroe, realmente. Cuando comenzamos en la universidad, evidentemente él tomó una carrera, aunque era ingeniería, no nos veíamos, él estaba en una residencia, yo en otra. Y cuando estábamos cerca del tercer semestre me llaman, yo iba a presentar un examen en la tarde y me dicen, Jorge, tu hermano está grave, me dicen. Yo, ¿qué pasó? Realmente le dio un infarto, un paro respiratorio y murió en el acto. Y no te puedes imaginar el dolor, la tristeza de saber que mi hermano había muerto. Fue algo para nuestra familia devastadora lo que sucedió. Yo ni siquiera me habían hablado del Señor. Yo no conocía ni siquiera de las buenaventuranzas del Señor, de la salvación, de estar apegado a Él. Nadie me había hablado para ese momento. Y fue un momento tan tremendo para la vida de mis padres y de mis hermanos, que realmente en un momento yo dije, ya no tengo que seguir adelante. Estaba tan lastimado, me sentía tan herido de no haber estado con él en ese momento. Afortunadamente ese año conocí 4 meses después a mi esposa, que veía
los momentos de depresión que yo vivía y que realmente me dio muchísimo apoyo. Lógicamente después conocimos al Señor, fui restaurado. Y por eso te digo que es difícil, si no tienes el Espíritu de Dios, seguir adelante, moverse adelante. Y esas son una de las razones por las cuales tú te detienes y dices, ¿dónde está mi Dios? Pero créeme que el Espíritu Santo de Dios, si está contigo, tiene planes para ti, para que te muevas y para que sigas y para que marches adelante. Esa es una de las razones por las cuales a veces el desaliento, la frustración, la desesperanza viene a tu vida. Otras de las maneras en que viene el desaliento. El desaliento puede venir por parte del enemigo, por parte del mundo, por parte de la carne. Es también al recibir el informe médico de salud. Te dicen, bueno, aquí están los resultados y lo que le queda son 6 meses, 8 meses de vida. ¿Te puede imaginar el momento en que una persona recibe este tipo de mensaje? ¿Cuántos pensamientos invadirán su mente? ¿Cuántas emociones surgirán en ese momento? Y aquí quiero traer el caso en Job 3:3, que dice, allí Job primero había perdido su familia, había perdido su riqueza, y el enemigo lo castigó con una sarna de la cabeza hasta los pies. Imagínense el estado de desesperación. Y de paso le manda a unos amigos que le dicen, eso es por culpa de tu pecado, para terminarle de dar el golpe de gracia, por llamarlo de alguna manera. Y llega un momento en que Job pierde el balance, porque no voy a decir que no lo vamos a perder, pierde el equilibrio, se desequilibra un poco y dice, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. En otras palabras, Job deseaba su muerte. Eso era lo que deseaba Job. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que no vieron la luz? Y así Job se sentía después de haber pasado por una serie de aflicciones. Pero la palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará Jehová. Agárrese de esa palabra. También puede ser por una fractura en una relación familiar, en una relación amorosa, la decepción de un amor. Por eso también puede llegar el desaliento a tu vida, la frustración por el alejamiento de la familia, por problemas internos, por mucha carga emocional. Existen muchos elementos. Hay una parte de la palabra donde Moisés está con todo el pueblo. Ya había salido del pueblo de Egipto. Y llega y hay un momento en que, bueno, le llevan caso. Y él era el que jugaba todo. Y llega un momento, ese pueblo tan duro de servir, tan obstinado, diría yo, que era el pueblo de Israel. Y en Números 11, 14 dice en 14 y 15 le dice Moisés a Dios, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, no lo aguanto. Se robaba uno una oveja del otro, el caso para allá. La hija le pegó a la hija del otro, ahí el caso para allá. Y problemas a diario que enfrentaba a una población de cerca de 2 millones de personas. Dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía.
Y luego le dice, y si lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Ese es el caso de cuando también usted puede entrar en depresión o en este tipo de desaliento o desánimo o frustración, llámelo como lo quiera llamar, cuando usted se dedica a hacer muchísimas cosas a la vez y dice, bueno, ya aquí ya no puedo hacer más nada y se detiene. Caso típico del pueblo de Japón, donde tiene un índice de suicidio que es el más alto de todos los países asiáticos y donde la gente tiene tanto trabajo que como no puede cumplir con ellos, dice, no, yo me tiro por la ventana y se tira y se suicida y acaba con su vida. Eso sucede cuando a veces perdemos las perspectivas. Otro de las cosas que a veces, y esto a veces nos afecta muchísimo, por las cuales usted puede tener algún tipo de desaliento, es por la crítica y las murmuraciones de otros. Y este es un problema grave. Y si usted se pone en las redes, hay personas que se han suicidado hasta por los comentarios que le escribe alguien. Entonces, allí usted tenga mucho cuidado. En el libro de Jeremías, dice la palabra, allí mismo dice, porque oí la murmuración de muchos. Jeremías acababa de ser azotado por un principal de la casa de Dios en Israel. Y había sido colocado en el cepo, es decir, las dos vigas esas que ustedes saben que tiene, mete las dos manos acá toda la noche. Imagínense. ¿Y cuál era el trabajo de Jeremías? Hablar de la palabra de Dios. Profetizar lo que le iba a suceder al pueblo de Dios. Y decir, de aquí a tal tiempo, este pueblo por su pecado entrará en cautividad. Pero eso no le gustaba a los principales de la casa de Dios. Y llega un momento en que Jeremías también entra en esta depresión o en esta frustración. Dice así, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, incluso los amigos, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Y llega un momento en que Jeremías se siente tan desalentado por las murmuraciones, por la conversación de otros, por la crítica de otros, que incluso en ese mismo capítulo, él dice, en la siguiente dice, en Jeremías dice, ¿por qué no me mató en el vientre? Imagínense, también deseaba su muerte. Había pasado tanta leña, digamos, que había recibido este hombre, que llega un momento en que pierde la esperanza. Llega un momento en que las murmuraciones, las críticas de los otros, las palabras de sus amigos, hacen que este hombre también se desequilibre y diga, ¿por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro. Y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Y así, muchas veces en nuestra vida suceden cosas que no nos permiten avanzar, que nos dicen hasta aquí llegué. ¿Cómo yo hago para enfrentar el desaliento y la frustración? ¿Cómo yo hago? Porque no puedo avanzar. No puedo seguir adelante. La gente desanimada o la gente desalentada a veces vive enferma. Tiene desórdenes de alimentación en su casa, tiene desórdenes en el trabajo, viven decaídas, no tienen un norte. Si no se agarran de la palabra de Dios. Si el Espíritu de Dios no está en ellas, esas personas van sin rumbo por la vida. Pero déjame decirte que a pesar de todas esas adversidades,
nuestro Señor tiene grandes planes para tu vida. Hay otro caso en el cual incluso el profeta Elías le dice a Dios, mátame. Yo ya no quiero seguir viviendo, le dice así. Prácticamente se lo dice así. Un hombre que primero oró para que no hubiese lluvia. Luego va, hace caer fuego del cielo y el pueblo adorando a Baal. Luego dice, tráigame a estos 400 sacerdotes de Baal, los degolla todos. El pueblo sigue adorando a Baal, el pueblo de Israel. Luego dice, bueno, ahora sí va a haber lluvia. Sí va a haber lluvia. Y el pueblo sigue adorando a Baal. Y allí Jezabel aprovecha que el pueblo no hace nada y dice, mañana tú vas a estar como uno de los sacerdotes, eso que acabas de degollar. Y lógicamente Elías huye de la presencia de esta, bueno, no sé si llamarla mujer o esta diabla como tal, porque la verdad es que esta mujer envolvió tanto al pueblo de Israel que hizo que desviara su mirada de Jehová a Baal. Y el alfeñique que tenía como esposo, el rey Acab, no hacía nada al respecto. Y luego dice en Primera de Reyes, dice, y él se fue, hablando de Elías, él se fue por el desierto a un día de camino y llegó y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Eso dijo, quítame la vida. ¿Cómo se veían los frutos que hacía al pueblo de Israel? El pueblo de Israel seguía adorando a Baal. Y dice, ya quítame la vida. Pero nuestro Dios le dice, come y bebe porque un largo camino te espera. Y yo no he terminado mi obra contigo. Así le dice. A veces entramos en situaciones, a veces tan difíciles, tan complejas, que no vemos la solución. Fracaso tras fracaso, que el desaliento nos invade, que muchas personas a veces no quieren ni seguir viviendo. Déjame que te voy a contar la parte 2 del testimonio que conté en mi mensaje que hice hace cerca de un mes y algunos días. Una vez que yo me recupero del cáncer de la operación que me hicieron y toda esta visión que tuve, me recupero. Y bueno, a la semana ya estaba yo recuperado. Bueno, mi Señor, gracias, digo yo. Y me llama el cuerpo de médicos nuevamente. Y me dice, Jorge, hicimos el análisis del tejido, de lo que te quitamos, me dice. Y me dice, y la verdad es que no entendemos, me dice. ¿Cómo tú, porque acabamos de reconfirmar que esta estadía, este nivel es estadio 4, me dice, pero no entendemos. ¿Cómo no se invadió tu cuerpo? Y yo le dije, yo cuando me dice eso, yo de una vez le respondo. Y le digo, eso para la ciencia médica no se puede entender, le digo yo. Solamente que mi Señor actúa allí. Entonces, bueno, yo dice, bueno, sí, claro, el milagro y la cosa, usted sabe cómo hablan los médicos. Pero queremos decirte lo siguiente, me dice. El protocolo médico indica que tienes que hacerte un tratamiento de quimio, me dice. Y yo le digo, bueno, ¿y por cuánto tiempo? Bueno, seguramente serán 2 o 3 años, me dice. Y yo, pero es necesario, me dice, el protocolo médico es así, Jorge. Por favor, háztelo. Bueno, llego yo y me voy nuevamente con mi esposa en una tarde. Y llego yo y bueno, me pone mi primera dosis. La verdad es que no esperaba en ningún momento lo que me iba a dar. Pensé en una inyeccioncita allí, listo. La noche, náuseas, fiebre, escalofrío, debilitamiento. Una cosa que, bueno, solamente un paciente que ha pasado por allí puede entenderlo. Y al otro día, el siguiente, todavía estaba con las molestias.
Y llego y le digo a mi esposa, no, que va, esto yo no me lo vuelvo a poner más nunca, le digo así. Y entonces mi esposa me dice, pero mi amor, me dice, no, yo le digo, esto no me lo puedo poner más nunca. Y me dice, pero mi amor, por favor, entiende que así lo dice el protocolo médico. Y yo le digo a mi esposa, tú sabes cómo es la cosa, mira, yo no me pongo esto más nunca. Y si me tengo que ir con mi Señor, me voy. Le dije así. A mi esposa se le salen las lágrimas. Y ahí entendí que cuando el desaliento te invade, cuando la frustración te llega, ten mucho cuidado con lo que les puedes decir a las personas que amas, porque puedes lastimarlas. Y eso fue lo que yo hice. Y te puedo decir, luego la abracé, le pedí perdón. Le dije, perdóname mi vida, le dije. Y decidí seguir avanzando. Y no te puedo decir las noches que pasé yo con este tratamiento. Y a veces con ganas, como dicen por allí, de tirar la toalla. Y en la noche me despertaba y le decía, Señor, ¿por qué no me llevas contigo? Le decía yo. Y me aferraba de la palabra que dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y así fue como el Señor me ayudó y me aferré de la palabra para seguir adelante. ¿Cómo tú enfrentas el desaliento? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cómo tú enfrentas la frustración? ¿Cómo tú enfrentas el desánimo? Lo primero que te voy a decir es que te tienes que aferrar de las promesas de Dios. Te tienes que aferrar de las promesas de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4, del 8 al 10. Dice así, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aunque estés en el suelo, aunque estés en el polvo, confía en nuestro Dios. Confía en el poder del Espíritu Santo. Porque así lo dice el apóstol Pablo. Atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Derribados, pero no destruidos. Y Juan 16, ya lo acabo de decir, Juan 16, 33 nos dice que estas cosas os he hablado para que tengáis en mi paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Ahora bien, usted tiene que enfrentar todas estas crisis, por llamarlo de alguna manera, todas esas desesperanzas, todas esas heridas, pero tiene que tener un espíritu fuerte. El Espíritu de Dios tiene que estar fuerte. ¿Usted cree que con un espíritu quebrantado, un espíritu que no se enriquece de la palabra, un espíritu que no se enriquece de la oración, un espíritu que no se alimenta de la comunión con Dios, puede enfrentar esas batallas? Pues no. Si el espíritu está débil, si el espíritu está raquítico, por llamarlo de alguna manera, no va a tener la voluntad ni la fuerza para seguir adelante. No lo va a lograr. Por eso es tan necesario la comunión con nuestro Dios. Por eso es tan necesario que usted y yo nos acerquemos cada día a la voluntad y a la presencia de nuestro Dios en la vida. Eso es lo que el Señor quiere. Ya para terminar, quiero traer la siguiente palabra que está en Isaías 40:31, que dice, pero los que esperan a Jehová. Aquí usted tiene que tener esa relación súper fuerte con nuestro Señor. Una relación que esté soldada con el Espíritu de Dios. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán,
caminarán y no se fatigarán. Quiero pedirle al grupo de alabanza que se acerque para acá y nos cante ese corito. Y yo quiero tener una oración por ti. Quiero que en este momento reflexiones acerca de lo que sucede en tu vida. Si estás desalentado, si estás abatido, si estás desanimado, si tienes problemas con el Espíritu de Dios, quiero que sepas que habita en ti y puede hacer grandes cambios y logros en tu vida. Usted dirá, oye Jorge, la verdad que a ti sí te han pasado cosas. Y yo digo, bueno, gloria a Dios, le digo yo, porque así puedo dar testimonio de que nuestro Dios habita en mi vida, de que gracias a Él hemos podido seguir adelante, hemos podido seguir avanzando hacia la voluntad de nuestro Señor y correr la carrera para recibir finalmente el premio al supremo llamamiento. Vamos a ponernos de pie y vamos